Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Un breve comentario y vamos a ir a fondo en un tema que nos interesa y lo hemos planteado muchas veces. Cuando nos salimos 5 minutos de lo que son los relatos oficiales, vamos a encontrar cómo una legión, literalmente una legión de ciudadanos, comienza a manifestar de una manera cada vez más enfática su preocupación por el deterioro de la calidad democrática en la República Argentina. En estos casi 4 décadas que tenemos desde la recuperación de la democracia, vemos que hay una dirigencia política que, y digo una porque hay algunas muy honrosas excepciones, que se han encargado de no modificar ni un ápice de estructuras que son de mediados del siglo pasado. O sea, estamos con una lógica política, una lógica democrática de mediados del siglo XX, con algunas cuestiones que tienen que ver con el siglo XIX, ya promediando el siglo XXI. Esto demuestra una vez más que hay una sociedad que evoluciona muchísimo más rápido que su dirigencia. En el Congreso de la Nación hay 2 proyectos al menos fuertes, interesantes, para modificar el sistema electoral y pasar a boleta única. Uno de esos proyectos está en el Senado de la Nación, la autoría es del senador Guillermo Snopek y entiendo que del senador correntino Espíndola. Y después hay otro proyecto que surgió en los últimos días en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, que va en el mismo sentido. Pero atención con esto, ¿quiénes son los que están apoyando este salto cualitativo de la democracia argentina? Por un lado tenemos 2 senadores del Frente de Todos y en el Congreso, en diputados, son diputados del PRO, diputados radicales de Evolución, algún diputado de la coalición cívica y algunos partidos provinciales. ¿Por qué remarco radicales de Evolución? Porque Evolución, como sabemos, es un sector dentro del radicalismo que cada vez está más alejado de la conducción de Gerardo Morales. Mientras tanto, el radicalismo de Morales, ¿qué dice sobre este salto cualitativo? Absolutamente nada. Mientras sus socios políticos están pujando para mejorar la calidad democrática, Morales de lo único que habla es de su posibilidad de reelección por 8 años más en Jujuy o en su defecto de sus veleidades presidenciales. ¿Se dan cuenta lo que es el doble discurso? Autopercibirse como progresista en un lado y autopercibirse como el más fiel representante de la década infame en la provincia de Jujuy. De esto vamos a hablar hoy, porque hoy también en la legislatura de la provincia de Jujuy, el senador Guillermo Snopek, el diputado Cardoso, la diputada Débora Juárez, entiendo que el diputado Alejandro Snopek también han presentado un proyecto de ley para que Jujuy avance con la boleta única papel. Entiendo que es papel. A mí personalmente me gusta más la electrónica, pero gustos nada más. Lo importante es avanzar sobre la boleta única. Hoy nos va a acompañar el senador nacional Guillermo Snopek y vamos a hablar de esto y otras cosas más. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Senador Snopek, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación y a la audiencia. Usted es el único, junto con Espíndola, que del Frente de Todos, que impulsan la boleta única. No, hay otros senadores más que, digamos, es modernizar el Estado, modernizar la forma de votación. Yo no hago un reconto porque hacia atrás, que el instrumento que tenemos, la boleta papel, que es la que ha garantizado la democracia. Vos hacías en tu editorial una presentación y bueno, desde el 83 a la fecha venimos con este sistema, con distintos matices y es el instrumento que teníamos. Esto es poner una mirada distinta donde ya algunas provincias de la República Argentina la están usando y muchos países en el exterior. Son 160 países. Son menos los que han dejado de lado la boleta única y yo lo que apunto principalmente es a la participación, porque ahí están en una misma boleta
las mayorías y las minorías. Y las minorías en este último tiempo van teniendo mucho que ver en los equilibrios de poder. Bueno, esto garantiza la participación. Y todo lo que sea expresión de la ciudadanía hay que apoyarlo. Difiero mucho de que esto economiza, baja los costos del Estado. No, no, no. Esto lo que hace es garantiza y da mayor participación. Todo lo que sea gasto, si es para la democracia, no tiene precio. Ya hemos pagado un costo demasiado duro, alto, ¿no? demasiado alto. En eso coincido con usted, pero a mí me parece que aquellos que defienden el sistema que tenemos hoy, donde uno entra al cuarto oscuro y encuentra 50 boletas, y acá pongo gente del Frente de Todos, lo pongo a Morales también, son aquellos que hacen culto del vasallaje, ¿no? Con este sistema de la boletita, del puntero que te la entrega, el que está en la esquina que te pide el documento y te da la boleta, el remis que te lleva, todo eso favorece. En cambio, la boleta única es, como usted hacía mención, el partido más chiquito y el partido más grande están en igualdad de condiciones. Sí, eso es lo que apunta. Usted me hace acordar de eso, de un poco la historia, de la abuela que va con el voto en el corpiño para no tener que andar buscando y la comodidad. Hace también, ha hecho, digamos, una consolidación de un sistema. Bueno, un sistema que hasta acá nos acompañó y bueno, no es, como siempre, todo lo mejor es lo que viene, no, no. Es poner otra alternativa sobre la mesa y buscar ese instrumento porque después viene ya la discusión más finita de las formas de ese instrumento, de las categorías, pero un instrumento en el cual nos permite a todos la participación política. Y creo que hay que trabajar mucho en eso, porque hoy los partidos políticos están ausentes porque no realizan elecciones internas, porque no hay vida institucional partidaria. Y nuestra Constitución marca que la forma de participar es a través de los partidos políticos. Entonces, bueno, este sería un paso para que los partidos tengan esa herramienta de participación. O sea, esto usted entiende que va a enriquecer a los partidos políticos. No tengo ninguna duda. Ahora, ¿en Jujuy estamos más lejos que a nivel nacional de avanzar en esto? Porque esto fue una propuesta del actual gobierno. Es más, uno de los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, el legislador Risotti, tenía el proyecto y siempre hacía hincapié y dijeron que iba a ser una de las formas a partir de 2015 de la transparencia. Pero a partir de 2015, en vez de poner medidas de transparencia, de que la sociedad vea lo que estamos haciendo, buscan el oscurantismo. O sea, usted coincide conmigo que en Buenos Aires se autoperciben progresistas y en Jujuy se autoperciben los más fieles representantes de la década infame. Bueno, creo que ese doble discurso hace un estándar, no solo durante los 4 años de Mauricio Macri, sino a partir del gobierno del 2019 de Alberto Fernández, donde Gerardo Morales hace una cosa en Jujuy y otra cosa a nivel nacional, donde buscaba el liberalismo más a ultranza el gobierno nacional con Macri, Morales era el estatista más grande, todo tenía que pasar por las manos del Estado. Bueno, creo que ¿por las manos del Estado o por las manos de él? Las manos de él, ninguna duda. Que hay una diferencia, ¿no?, entre que sea del Estado y sea de él. Y son las cosas que le dan continuidad. Uno de los temas y eslogan de él es el tema minero, o sea, el tema del litio. No es un tema y lo debatimos y charlamos en el Congreso, no es de la noche a la mañana. Este es un proceso que se tomó con una decisión política en el año 2008, donde se fue incrementando, fueron buscando inversiones de los 2 proyectos más grandes. Uno recién está en plena producción y el otro ha venido con dificultades y a donde no estaba el Estado, pero sí ha pasado por 3 empresas privadas. O sea, hay un inconveniente en su desarrollo, más la pisada, como usted dice, que pisó un proyecto de impacto ambiental el gobierno de Gerardo Morales, más de año y medio, hasta que, como decía, cómo meto las narices, cómo me meto en la participación. Usted sabe que el otro día, en una reunión de tipo social, había un señor empresario que da servicios mineros. Y este señor, por razones familiares, se está yendo del país. Razones familiares. Y él le digo, pero escúchame, ¿nunca has ido a trabajar a Jujuy? Y palabras textuales, senador,
Jujuy es impenetrable, lo cual preocupa. Que un empresario defina así a la provincia, preocupa. No, si eso es por cuanto muchos empresarios te dicen, si no pasa por San Martín 450, más precisamente San Martín y Sarmiento, no sale nada en la provincia. Y el tema más grave que tiene es el tema de la inseguridad jurídica que hay en la provincia, al cual le tienen terror, donde en el 2015 modificó la Corte Suprema, hoy no le gusta, la cambian, o sea, es algo que causa estrépito y acá no pasa nada. A ver, otra cuestión. Morales en Buenos Aires se autopercibe federal y reclama una distribución equitativa de los fondos. Y acá él pisa la caja de todos y cada uno de los municipios. Bueno. Acá no hay federalismo, digamos. Todos compartimos, estamos de acuerdo con la redistribución de los recursos, que el interior en ese desequilibrio que hay solventa el transporte, la luz y el agua. O sea, los servicios básicos que entran y penetran transversalmente en todas las familias. Y acá en Jujuy, donde podría y fue caballito de batalla también de su campaña, así como hablamos de la boleta única, la ley de coparticipación para la autonomía de los municipios. Hoy, después de 6 años, no te digo 2, 3 años, no estamos criticando, no, después de haber transcurrido 6 años, no hay vicios de un tratamiento por parte de la legislatura de Jujuy. Y creo que ahí está el federalismo. Estos temas que te planteo... ¿Esa es la lógica de construcción de poder de Morales? Y el doble discurso, la doble vara, donde plantea una cosa en Jujuy y otra en Buenos Aires. Hoy él, como dijiste vos, el centralismo en la distribución de recursos, la distribución de los negocios de la provincia, el manejo de la justicia, el manejo de la legislatura, la concentración absoluta del poder es muy delicado. ¿Cómo se cambia y cómo se avanza para una ley de coparticipación en la provincia? Y yo recuerdo un caso. La Rioja y Jujuy eran las únicas provincias que no tenían ley de coparticipación. La Unión Cívica Radical, con Morales, uno de sus promotores, avanzó ante la Corte Suprema para que la Corte Suprema le obligue a la provincia de La Rioja a tener una ley de coparticipación. El problema es que eso fue hasta hace 6 años. Y ahora ya no es necesario. No. Parece que cambiaron los tiempos y hoy Jujuy no necesita esas cosas que él pregona a nivel nacional. Es más, la Unión Cívica Radical fue la que planteó, ante la modificación de la Constitución de La Rioja, la no perpetuidad en el cargo del gobernador de ese entonces. Y hoy Jujuy busca, Morales, su perpetuidad en el poder. Por eso le decimos no a la reforma de la Constitución. Siguen manteniendo su espacio político el no a la reforma. No a la reforma de la Constitución, porque van a querer introducir con otros matices, modificaciones a la Constitución. Lo que hay que hacer es cumplirla. Cumplamos nuestra Constitución. Gobernador, cumpla la Constitución. Cuando se vaya del gobierno, plantea una reforma constitucional para que se dé en el debate en la legislatura. Independientemente de las consideraciones de cada uno y del volumen de cada uno de los dirigentes que voy a nombrar, pero cuando Patricio Aylwin, primer presidente chileno después de la dictadura, tenía en las encuestas, arrasaba, y vienen sus diputados y le dicen, vamos a reformar la Constitución para que usted, presidente, pueda ser reelecto. Y Patricio Aylwin dijo, reformen la Constitución, denle 2 mandatos al nuevo presidente, pero yo no voy a ser candidato. Y le pregunta, ¿cómo no va a ser candidato? No, porque yo juré esta Constitución. Y tengo que respetar mi juramento, dijo Aylwin. Qué estatura, ¿no? Esperemos que el gobernador de Jujuy esté a esa estatura, cosa que no lo creo. ¿Usted cree que está? Cosa que no lo creo. ¿Qué va a pasar en el Senado de la Nación con las modificaciones a la Corte? Bueno, se ha iniciado un debate largo, digamos, o sea, no... Esa es su presidencia, ¿eh? ¿Cómo? Esa es la presidencia. Sí, la hemos asumido, o sea, con Estado parlamentario hay 4 proyectos de modificación de la Corte, uno que establece la cuestión de género, otro que eleva de 5 a 9 miembros la Corte, un proyecto que busca dividirla por regiones, la representatividad en el fuero federal,
que tengan su representación en el máximo tribunal, y el último que establecía o establece, digamos, ciertas cualidades que no estaban contempladas anteriormente para ocupar ese cargo. Pero haciendo un reconto, no me quise ir más atrás, sino tomé desde el año 2016, encontramos proyectos de distintas fuerzas políticas, de distintos pensamientos, de distintas fuerzas políticas, estableciendo un principio de necesidad de la reforma. ¿Por qué? O sea, usted que muchas veces contribuye a pegarle a la clase política y al poder legislativo. La justicia era un órgano que estaba más allá y hoy es el órgano de los tres poderes del Estado el más cuestionado. Sí. Y no se ha tenido capacidad de dar respuestas. Hemos hablado, yo hablo por ahí en el orden local, pero en el orden federal, digamos, una resolución muchas veces de conflicto de los hijos que se lleva un padre al extranjero, tardan años, ya el chico ya se ha hecho grande cuando la justicia se expide. Un jubilado que le sale una sentencia de acuerdo a lo que trabajó toda su vida, van a buscarlo y está muerto. Creo que esas son las respuestas que no está dando la justicia y por eso la sociedad la ve muy alejada. ¿Está en la Corte o está en los...? Es la cabeza, es un órgano político y él es el responsable de la administración, como cuando falla el Poder Ejecutivo, no es el ministro ni el director, es el gobernador. El gobernador, es el presidente de la legislatura y es el órgano colegiado de la Corte. Bueno, creo que estas son las discusiones, no hay que tenerle miedo a las discusiones, ni al debate. Se va a analizar y en este debate que se ha dado en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales en plenario con la Comisión de Justicia, surge ahora una expresión de más de 17 gobernadores con respecto a... Sí, a ver, con esto de los gobernadores yo veía, ¿no?, que pedían modernidad, ¿sí? Lo cual uno puede comparar. Pero ¿qué pasa? Que ese pedido de modernidad venía acompañado por el moderno de Gildo Infran, por el moderno de Jorge Capitanich, por el moderno de Quintela. Digamos, a ver, es lo mismo que aparezca Morales ahora pidiendo independencia del Poder Judicial. Sí, bueno, a ver, yo soy muy respetuoso del voto de la ciudadanía, ¿no? Y le corrijo, Gildo Infran no suscribe la... Ah, no, el moderno, ¿no? Capaz que es el único moderno. No la suscribe, los otros sí, Quintela lleva poco tiempo frente a... Sí, pero muy moderno no es Quintela, ¿eh? Parece que algo produce, digamos, la gobernación. Nosotros lo vemos acá exacerbado, digamos, donde ya directamente está el unitarismo o la suma del poder público. No, son expresiones que en abrir este debate hubo una respuesta por parte de los gobernadores en el CFE. Y entonces esta semana que va el jefe de gabinete, la sesión está prevista para eso, donde tienen que responder más de 1.900 preguntas que hicieron los distintos senadores. Se va a quedar 3 meses. De los bloques. Es sin límite de tiempo y es importante que concurra a dar respuesta como lo establece la Constitución. Ahora, hay 2 proyectos en Buenos Aires, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados. El de la Cámara de Diputados es reciente y que me parece que viene a sumar al suyo el pedido de observar e intervenir la provincia de Jujuy, la Poder Judicial en la provincia de Jujuy. Claro, le agradezco la corrección porque muchas veces se ha interpretado que era toda la provincia. No. Un cuestionamiento que realizamos en el año 2020, que fue fuertemente criticado, si querés, por algunos miembros de distintas expresiones de la sociedad, donde hacíamos nosotros un planteo del funcionamiento de la justicia, de esto de que se usaba la justicia para callar a un gobernador que había estado 18 años en el poder, que no permita ni expresarse, un intendente que de su propia extracción política no puedan tener libertad política. Nosotros los planteábamos en el seno de la legislatura el vaciamiento del bloque justicialista en el año 2016. Era como una hipótesis. Eso se terminó confirmando por el ex miembro de la Corte, Pablo Vaca, la doctora Falcone, que ellos iban a contribuir a un proyecto político. Quedó certificado
el uso primero institucional para callar gremios políticos y quien piense distinto, después comprobado en las causas judiciales que derivaron en diputados. Sí, contra periodistas también fueron, ¿eh? Contra periodistas, con todo el que piense distinto. Y bueno, hoy se vuelve a plantear ese proyecto con algo que el gobernador va hasta con su propio Poder Judicial que armó como saco a medida en el 2016, puso 4 diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, 4 diputados. Cualquiera que hubiera hecho eso, como usted dice, de estos hombres, estos gobernadores, estos modernos gobernadores de la República Argentina, hubiera sido un escándalo. Acá no pasó nada. Y hoy, como la justicia es la que tiene el olfato político más sensible y ve que Morales tiene miedo, y le he dicho, pero lo que usted me va a estar presentando, quiere que veamos, lo vamos a analizar. No, él dijo, no lo analizan nada, no hacen lo que yo quiero, se van todos. ¿Y qué pasó? Ya 3 se fueron y había 3 más que se iban a ir, 6 de un solo saque. Pero no iba a poder funcionar la Corte, por eso retrasaron el proceso de destitución de los otros 3 magistrados. Lo que no quiere decir que no puedan ser destituidos en cualquier momento. Que no haya terminado. Ahora, yo coincido con usted, y es para mí una barbaridad que haya puja por los nombres y demás. Pero en medio de esta barbaridad, si el Partido Justicialista coloca un dirigente en ese superior tribunal, significa que está avalando esto. El nombre que suena es del Walter Basilio Barrio Nuevo. Bueno, Walter tiene una particularidad, digamos. Walter Barrio Nuevo es el hombre de Gerardo Morales. Convivieron en el Senado de la Nación y, si usted no recuerda, fue uno de los primeros que firmó el dictamen de destitución de un juez en la Corte a pedido de Mauricio Macri. O sea, ¿Barrio Nuevo sería el candidato de Morales o el candidato del PJ? De Morales, maquillado en el PJ. Senadores López, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante nos juntamos mañana a las 2 de la tarde y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.